11. Polly Chambers pasó esa tarde del sábado en una forma completamente desacostumbrada para ella, sin hacer nada en absoluto. Se sentó junto a la ventana en la mecedora Boston, con las manos suavemente cruzadas sobre el regazo, observando el tráfico ocasional en la calle. Alan la había llamado antes de salir de servicio. Le dijo que no había encontrado a Leland Gaunt. Le preguntó si estaba bien y si necesitaba algo. Polly le había dicho que estaba bien y que no necesitaba nada. Gracias. Ambas declaraciones eran mentira. No estaba bien en lo absoluto y necesitaba varias cosas. La lista la encabezaba una cura para artritis. No, Polly. Lo que realmente necesitas es un poco de valor. Solo el suficiente para acercarte al hombre que amas y decirle: Alan, distorsioné un poco la verdad acerca de los años que estuve fuera de Castle Rock y te mentí rotundamente sobre lo que sucedió a mi hijo. Ahora quisiera pedirte perdón y decirte toda la verdad. Cuando se exponía con tanta sencillez, sonaba muy fácil. Pero se volvía difícil cuando miraba a los ojos al hombre a quien amabas. Cuando mirabas a los ojos al hombre al que amabas. O cuando tratabas de encontrar la llave que abriera tu corazón sin que se rompiera en pedazos sangrantes y dolorosos. Dolor y mentiras, mentiras y dolor. Los dos temas a cuyo alrededor parecía que giraba ahora su vida. ¿Cómo estás hoy, Polly? Bien, Alan, estoy bien. De hecho, estaba aterrorizada. No era que el dolor de las manos fuera tan terrible en este mismo segundo. Casi deseaba que le dolieran más, ya que el dolor, a pesar de lo intenso que fuera, cuando al fin llegara, era mejor que la espera. Poco después del mediodía había percibido en las manos un cálido hormigueo, casi una vibración. Formaba anillos de calor alrededor de los nudillos en la base del pulgar. Y en la base del pulgar. Lo sentía acechante en la punta de cada uña en pequeños arcos inflexibles, como sonrisas sin humor. Ya antes lo había sentido 2 veces y sabía lo que significaba. Le esperaba lo que su tía Betty, quien estuvo afectada con la misma clase de artritis, llamaba una mala racha. Cuando las manos empiezan a hormiguearme como toques eléctricos, siempre sé que es hora de atrancar las escotillas, decía Betty, y ahora Polly trataba de atrancar sus propias escotillas con una notoria falta de éxito. En el exterior, 2 chicos caminaban a mitad de la calle, tirándose una pelota entre ellos. El de la derecha, el menor de los chicos Lowe's, se estiró para un pase alto. La pelota le pegó en los dedos y rebotó en el césped de Polly. Cuando fue por la pelota, el chico la vio en la ventana y la saludó con un movimiento de la mano. Polly levantó la suya para devolverle el saludo y sintió que el dolor se encendía hosco, como un grueso lecho de carbones en una ráfaga errante de viento. Desapareció y solo continuó ese misterioso hormigueo. Lo sentía en la forma en que a veces se percibe el aire antes de una violenta tormenta eléctrica. Ya llegaría el dolor a su hora. No podía hacer nada al respecto. Sin embargo, las mentiras que le habían contado a Alan sobre Kelton, eso era harina de otro costal. Y pensó:
No es que la verdad fuese tan terrible, tan deslumbrante, tan conmocionante. Y no es que él sospeche o sepa que le has mentido. Incluso lo sabe, lo he visto en su expresión. Entonces, ¿por qué es tan difícil, Polly? ¿Por qué? Suponía que en parte era la artritis y en parte el medicamento para el dolor, del cual dependía cada vez con mayor intensidad. Los dos elementos juntos se combinaban para desenfocar el razonamiento, para retorcer extrañamente los ángulos más claros y definidos. Además, estaba el hecho del dolor personal. El dolor personal de Alan y la honestidad con que él se lo había revelado. Lo había expuesto a su mirada sin el menor titubeo. Los sentimientos de Alan a raíz del peculiar accidente que había costado las vidas de Annie y Todd eran confusos y amargos, rodeados por un desagradable y atemorizante remolino de emociones negativas. Pero él se las había desplegado de todas formas. Lo había hecho para enterarse de si ella conocía algunos detalles sobre el estado mental de Annie que él ignoraba, pero también porque el juego limpio y la sinceridad total eran parte de su naturaleza. Polly temía a lo que Alan pudiese pensar cuando descubriera que el juego limpio no siempre surgía como algo natural en ella, que tanto sus manos como su corazón habían sido afectados por una helada temprana. Se revolvió intranquila en la silla. Tengo que decírselo. Tarde o temprano tengo que decírselo. Y nada de esto explica por qué es tan difícil. Nada de esto explica por qué le mentí en primer lugar. Quiero decir, no se trata de que haya asesinado a mi hijo. Suspiró, un suspiro que fue casi un sollozo, y cambió de posición en la silla. Buscó a los chicos con la pelota de fútbol, pero ya no estaban a la vista. Polly se recargó y cerró los ojos. 12. No era la primera chica que salía embarazada como consecuencia de un encuentro de lucha en una cita en la noche, ni la primera que discutía amargamente con sus padres y otros parientes como resultado. Sus padres habían querido que se casara con Paul Duke Sheenan, el chico que la había embarazado. Polly había respondido que no se casaría con Duke aunque fuese el último hombre en la tierra. Eso es verdad, pero su orgullo no permitió que les dijera que Duke no quería casarse con ella. El amigo más íntimo de él, le había dicho que Duke estaba haciendo preparativos de pánico para ingresar a la Marina en cuanto cumpliera 18 años, lo cual ocurriría en menos de 6 semanas. Déjame poner esto en claro, dijo Newton Chalmers, y con esas palabras destruyó el último frágil puente entre su hija y él. Fue bueno para coger, pero no es bueno para casarse. ¿Es así? Entonces trató de escaparse de la casa, pero su madre la detuvo. Si no se casaba con el chico, dijo Lorraine Chalmers, con la voz calmada y dulcemente razonable, que casi volvía loca a Polly en su adolescencia, entonces tendrían que enviarla con la tía Sarah en Minnesota. Se quedaría en St. Cloud hasta que naciera el bebé y después lo darían en adopción. Sé que no quieres que me vaya, había dicho Polly,
Es por la tía abuela Evelyn, ¿no es cierto? Temes que si descubre que voy a tener un bebé, te saque de su testamento. No es más que el dinero, ¿no es verdad? Yo no te importo en absoluto. Te importa una mierda lo que me pa. La voz dulce y razonable de Lorraine Chalmers enmascaraba el temperamento de una liebre. Cuando abofeteó a Polly, se derrumbó el último puente frágil entre su hija y ella. Por tanto, Polly se había fugado. Eso había sucedido hace mucho, mucho tiempo, en julio de 1970. Terminó en Denver y ahí trabajó hasta que nació el bebé en una clínica de caridad de los pacientes llamada Needle Park. Se había propuesto firmemente dar en adopción al bebé, pero algo, tal vez el sentirlo cuando se lo puso en los brazos la enfermera de maternidad después del parto, la hizo que cambiara de idea. Le puso al niño el nombre de Kelton, en recuerdo de su abuelo paterno. La decisión de quedarse con el bebé la había atemorizado un poco, ya que le gustaba verse a sí misma como una chica práctica y sensata. Y nada de lo que le había sucedido durante el último año se ajustaba a esa imagen. Primero, la chica práctica y sensata se había embarazado sin casarse, en una época en la cual las chicas prácticas y sensatas no hacían esas cosas. Después, la chica práctica y sensata había huido de su casa y había tenido al bebé en una ciudad donde nunca había estado antes, ni conocía nada de ella. Y encima de todo, la chica práctica y sensata había decidido quedarse con el bebé y llevarlo con ella a un futuro que no podía vislumbrar, ni podía sentir siquiera. Por lo menos no conservó al bebé por despecho o desafío. De eso no la podrían acusar. Se encontró sorprendida por el amor, la emoción más simple, más fuerte y más imperdonable de todas. Polly se mudó a otra ciudad. No, ambos se mudaron a otra ciudad. Polly había trabajado en una variedad de empleos, de baja categoría, y por fin llegaron a San Francisco, donde se propuso salir adelante. En el principio del verano de 1971, esa ciudad era una especie de Xanadu para los hippies. Un paraíso de las drogas con grandes pendientes, llena de chiflados y folclóricos, y bandas con nombres como Bobby Grape, 13th Floor Elevators. Según la canción de Scott McKenzie sobre San Francisco, que fue muy popular durante uno de esos años, se suponía que la temporada de verano era una reunión de amor. Polly Chambers, quien incluso entonces no encarnaba la imagen de hippie, en alguna forma no participó en la reunión de amor. El edificio en que vivían ella y Kelton estaba lleno de buzones violados y drogadictos que llevaban colgando del cuello el signo de la paz, y la mayoría guardaba navajas en las botas de motociclista, desgastadas y sucias. Los visitantes más comunes en este vecindario eran los notificadores de citatorios, las personas dedicadas a recuperar objetos no pagados y los polizontes. Un gran número de polizontes también. También había quedado fuera de la reunión del amor y estaban bastante encabronados. Polly solicitó la asistencia social y se enteró de que no había vivido en California los suficientes años para ser merecedora a ese beneficio. Suponía que en la actualidad ya habría menos escollos, pero en 1971
A una madre soltera le era tan difícil abrirse paso en San Francisco como en cualquier otra parte. Solicitó ayuda para niños dependientes. Deseaba obtener algo por este conducto. Kelton nunca careció de alimentos, pero ella apenas comía. Una joven escuálida quien con frecuencia tenía hambre y siempre miedo. Una joven que muy pocos de los que ahora la conocían la habrían reconocido. Los recuerdos de esos primeros 3 años en la costa oeste, recuerdos almacenados en el fondo de su mente, como ropa vieja en un ático, eran distorsionados y grotescos, imágenes de una pesadilla. ¿No serían esos recuerdos la causa de su reticencia a conversar con Alan sobre esos años? ¿No se trataría simplemente de que deseaba mantenerlos en la oscuridad? Ella no había sido la única que había sufrido las consecuencias espeluznantes de su orgullo, de la obstinada negativa a pedir ayuda y la cruel hipocresía de la época, la cual proclamaba el triunfo del amor libre y al mismo tiempo marcaba a las mujeres solteras con hijos como criaturas excluidas de la sociedad normal. Kelton también había sido una víctima. Kelton había sido un rehén ante la fortuna, mientras luchaba con los obstáculos en la ruta de su sórdida cruzada de tontos.